González. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio que me dan para poder divulgar la investigación que me tocó realizar en el doctorado, del cual pues recién egresé y quiero compartirla con todos ustedes. Entonces, permítanme compartir la presentación. Yo espero que ya la estén visualizando. Sí, ya. Es la propuesta metodológica desde la complejidad para el análisis de los asentamientos humanos en zonas de riesgo y áreas de valor ambiental en la Ciudad de México. Pero con los proyectos urbanos mixtos, aplicar los proyectos urbanos mixtos para recuperación del territorio como contribución a la sostenibilidad urbana. Como introducción quisiera yo platicarles que, de acuerdo a las cifras del mundo, la distribución de población, el 79% vive en la ciudad y el 21% vive en zonas rurales. Y la ciudad se concentra en el 3% del territorio mundial y 97% del territorio es zona rural. Esto para mí me llama mucho la atención porque quiere decir que todas las personas, por lo menos el 80% de las personas estamos concentrados en 3% del territorio del mundo. Quiere decir que son las ciudades en las que estamos habitando, las que tenemos que intervenir o visualizar como una problemática, ¿no? Una problemática para poder resolver las condiciones de los seres humanos o las condiciones en las que vivimos los seres humanos en la ciudad. La ciudad consume el 80% de la energía y el 20% lo consume las zonas rurales. Quiere decir que el 80% de la energía es suministrada en el 3% del territorio para 80% de la población. Tenemos un problema de que 1,000 millones viven en barrios marginales, 1.7 de esos millones en la Ciudad de México. Tenemos problemas de agua dulce, problemas de agua residual y problemas de salud pública. Por eso está encaminada esta investigación a aportar conocimiento para poder resolver estos problemas, ¿no? Tenemos una huella ecológica en la que cada persona en México es de 2.7 hectáreas y sin embargo el país es capaz de otorgar 1.65 hectáreas por habitante. Las actividades que más han repercutido en el crecimiento de la huella ecológica es la quema de combustible fósiles, la agricultura y la ganadería, que mucha de la agricultura es para poder producir la ganadería, no para el consumo humano. Entonces, los problemas medioambientales de la ciudad es debido a la expansión urbana por causas como el crecimiento demográfico, la economía global, los cambios sociales y económicos y la legislación nacional e internacional de planificación urbana y las medioambientales, desde luego. La expansión urbana descontrolada es el resultado de cambios en el estilo de vida y en las pautas de consumo, más que en el aumento de la población. Nuestro comportamiento es lo que descontrola esta expansión urbana, como el cambio de uso de suelo o los tipos de cambio de uso de suelo que se realizan en la planificación. La esperanza de vida de las personas, que ahora ha crecido bastante. La decisión de las personas a vivir solas. Si en un edificio vivían familias conformadas de por lo menos 4 personas, se diseña una infraestructura, que esa misma infraestructura ahora es para una persona que vive en departamentos como aislados, ¿no? Mayores desplazamientos que hay en la ciudad y el consumo definitivamente, que tenemos una sobreproducción de artículos que realmente no necesitamos. Esto conlleva a que haya 3 tipos de migraciones. La migración externa, que es cuando llegan al país de otras partes del mundo. La migración interna, que es de zonas rurales hacia la ciudad. Y la migración por crecimiento, es decir, las familias que van creciendo van necesitando más territorio, que al no tenerlo, pues van buscando dónde está ese suelo asequible.
Y desde luego que el suelo asequible muchas veces lo encuentran en las zonas de conservación y lo que es el caso de mi investigación en las barrancas de muchas zonas de la Ciudad de México, ¿no? Esto provoca invasión de barrancas, invasión de predios, invasión de inmuebles en litigio y por ende una expansión urbana en la periferia. Provoca problemas como la contaminación en las zonas bajas, deterioro del entorno, vialidades precarias, inseguridad, infraestructuras improvisadas y deterioro de imagen urbana. Lo que conlleva pues a los riesgos físicos que sufren o a la que están expuestos las personas que deciden invadir las barrancas. Mi caso de estudio fue en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón, en una barranca que se localiza entre las colonias Piloto Adolfo López Mateos y Jalalpa Tepito. Estas son unas imágenes de esa zona, unas imágenes satelitales obtenidas del Google y de Earth. Y por ende, esa barranca es parte de una red hídrica, no solo de la Ciudad de México, sino de la zona metropolitana, que a su vez tiene conexión con otros ríos que desembocan en el mar. En mi marco teórico, consideré 4 ejes importantes que son, primero, los asentamientos humanos. Aquí describo los autores más representativos de los que tomé. La sustentabilidad y el medio ambiente, los riesgos y los proyectos urbanos. De ello se derivaron estudiar las políticas públicas, la sustentabilidad, los métodos de investigación, y me acerqué a instituciones como el BID, Banco Nacional, ONU Habitat, CEPAL, Greenpeace, PAOT e INSUS. Entonces, en cuanto al método de investigación, lo más importante fue, la más importante justificación es proponer una metodología con enfoque en los sistemas complejos para lograr la base epistemológica y la aportación de conocimiento comprendida desde el análisis de cada una de sus partes y hacia su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estoy haciendo es tratar de diseñar una metodología a través de los sistemas complejos. Los sistemas complejos es un nicho de oportunidad para poder crear metodologías de investigación. Los sistemas complejos nos dan una pauta de seguimiento, pero no hay una receta en la cual podamos seguir. Podemos hacer una combinación de metodología cuantitativa con cualitativa, o tomar una sola, pero apoyado con los conceptos de los sistemas complejos. Entonces, la metodología que les voy a platicar es la que diseñé para hacer esta investigación. Tomé como base una propuesta del doctor Francisco Platas, donde en un artículo él considera primero una delimitación, luego una estructuración, una configuración, una validación y una síntesis de resultados. Que esto en sí es un procedimiento conocido, pero donde le estoy integrando unos elementos adicionales en la delimitación. Es donde obtengo mi objetivo general. No quiero entretenerlos comentándoles mi objetivo porque lo voy a comentar más tarde en las conclusiones. En esta delimitación, bueno, tomé el objetivo, hice mis 3 preguntas de investigación y consideré las vertientes de investigación de los asentamientos humanos, los riesgos y la vulnerabilidad, la sostenibilidad y medio ambiente, las políticas públicas, la legislación y normativa y los proyectos urbanos mixtos. Un momento, Moisés. Oye, ¿estás cambiando de lámina? Sí, sí, sí. Es que ¿No se nota? no, yo aquí sigo viendo la misma. A ver, a ver otra vez, métete y salte, porque sí, estábamos viendo la misma lámina. ¿Y en cuál, La primera, ahí nos quedamos, cómo ¿verdad? creen? Sí, 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 pero bueno,
Sí, me acabo de dar cuenta, pero pasa, no importa, ¿no? A ver si la puedes volver a presentar, por favor. A ver si ya hace el cambio. A ver, estoy cambiando ya de Ah, láminas, ahora sí ya, ahora sí ¿sí? ya. Ahí La sí. voy a dejar así, no, no en presentación, para que no haya ningún conflicto. Sí, 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 sí. Entonces, lo que les platiqué, pues, fue lo de la expansión urbana, lo de las migraciones, dónde se asientan, los problemas, el caso de estudio, dónde está ubicada mi investigación, las imágenes de Google, las redes hídricas, les platicaba mi marco teórico. Sí se está viendo hasta ahí, ¿verdad? El Sí, cambio de diapositivas. sí, ya, ahora sí ya. Sí. El marco teórico se los platiqué. eh, y estaba yo en el método de investigación, ¿no? Donde tomé las referencias del doctor Francisco Platas. Estaba yo explicando mi objetivo general, la delimitación con mis 3 preguntas de investigación, eh, con haciendo la hipótesis de lo que iba yo a descubrir en esta investigación, que eso se los voy a platicar más tarde, y la estructuración. Aquí es donde ya me quedé. La estructuración, que es que estoy tomando los pilares de la sostenibilidad, ¿no? Que son el medio ambiente, los procesos económicos y los procesos sociales y culturales. Eso los estoy integrando al método de investigación, tomando también los conceptos de Rolando García, donde él nos explica que hay 3 niveles en los que puede aportar su investigación, ¿sí? Donde el primer nivel es lo local, es donde voy a investigar con los locales, con los habitantes, con los que viven las barrancas, con los que viven en las laderas y los que en sí caminan día a día por esas zonas. El segundo nivel, que es el nivel de ciudad, donde aquí yo tomé participantes de la ciudad que opinaban sobre la ocupación de las barrancas, sobre la opinión de algunos funcionarios públicos de la SEDATU, de CONAGUA y de medio ambiente. Y en el tercer nivel, que es lo regional, que aquí lo que tomé en cuenta fueron las políticas públicas que se desarrollan y la legislación, que donde vemos hay legislación vasta y sobrante de la Ciudad de México y del Estado de México, pero no una legislación que, que envuelva la zona metropolitana, ¿no? Que incida en lo que es la zona metropolitana, donde tienen que participar la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Tomé en cuenta los principios de los sistemas complejos, que es el principio dialógico, donde vemos los barrios de zonas económicas de un nivel alto y los barrios de zonas económicas en un nivel bajo. Los principios recursivos, porque de alguna forma, conforme se van haciendo ocupaciones en el territorio, se va repitiendo el mismo sistema en los espacios que falta por ocupar o que tenemos como reservas ecológicas. Y los principios de emergencia, en los que tenemos que actuar inmediatamente para o seguir evitando ese proceso recursivo o tomar acciones para la forma de ocupación que realmente a la administración pública queda fuera de sus manos. Bueno, no es que quede fuera de sus manos, sino que rebasa su respuesta inmediata, ¿no? El principio hologramático, donde todos los efectos tienen un efecto, más bien toda la ocupación territorial tiene un efecto y por ende una causa, ¿no? El principio autoorganización, donde ese asentamiento que se invade y que de alguna forma nace como irregular, con el tiempo se va regularizando, van incidiendo alguna participación pública y van logrando que esos asentamientos pasen de informales a formales, ¿no? Entonces, el sistema de la ciudad camina de alguna manera con sus espacios naturales. Llega un asentamiento irregular y lo impacta, modifica ese sistema
pero después de cierto tiempo otra vez se vuelve a regularizar. Y el principio de borrosidad, que es un principio donde entre más nos acercamos a la información, esta se empieza a volver más difusa, empiezan a participar más conceptos, es decir, esta investigación comencé solamente con el proceso económico, el proceso medioambiental y el proceso sociocultural, pero de ahí me empezaron a surgir otras cosas. No solamente es ahí donde tenemos que investigar, tenemos que empezaron a surgir las políticas públicas, empezó a surgir la legislación y son otros factores de los sistemas complejos que tenemos que involucrar en nuestro proceso de investigación, ¿no? La configuración, bueno, aquí llevé a cabo entrevistas con los diferentes niveles que les platicaba, los locales, los de nivel ciudad y los funcionarios públicos. Los criterios de aceptación fueron las evidencias que tuve de las entrevistas, estadísticas de tendencia con los resultados obtenidos. Hice el levantamiento fotográfico de los distintos tipos de vivienda ya construidos, un levantamiento espacial de la infraestructura actual, drenaje, agua potable, alumbrado, una inspección de los servicios que se otorgan en el lugar, la basura, el suministro de gas, suministro de televisión, telefonía, etc. Y nos apoyamos con vuelos con dron. Esta es la ubicación de las personas que yo entrevisté. La masa de entrevistados fueron de 20 personas de el lugar, ¿no? Hicimos en algunos casos, fueron entrevistas abiertas, donde la respuesta no es decir sí o no, sino me daban un contexto y yo clasifiqué todas esas respuestas en una gráfica para poder hacer ciertas estadísticas, ¿no? También hice grupos focales donde reuní a ciertas personas que me platicaban las cosas que ellos quisieran ver en las barrancas, de qué adolecían y si los proyectos urbanos podían aplicar o lo veían bien, se aplicaran en estas zonas. Los resultados y discusión, bueno, estos son los resultados que yo obtuve, son las gráficas entre diferencia de masculino-femenino, adulto joven o adulto mayor, las preguntas que les hice y que yo clasifiqué, es decir, ellos no me daban una respuesta de sí o no, sino nada más en la entrevista pues iba yo recolectando sus opiniones. En los resultados del medio ambiente me di cuenta que hay descargas de agua residual al cauce, hay arrojo de basura en las laderas y hay una pérdida de territorio. En lo económico, es una economía basada en el comercio informal, hay una disparidad económica en el lugar con otras partes de la ciudad, como Santa Fe, por ejemplo, que también tiene barrancas ocupadas, pero es otro tipo de sociedad. Tienen un equipamiento deficiente, hay zonificaciones que es excluyente, es decir, solamente permiten construir 2 niveles con un 30% libre de ocupación, que desde luego no se respeta, pero esa es la clasificación en la zonificación urbana. Y en la sociedad, bueno, son 20 personas entrevistadas, los vecinos prefieren aprovechar la zona para desarrollar vialidades, ellos quieren los cauces, que se entuben, encima hacer vialidades y tener espacio para poder estacionar sus autos y poder salir con mayor facilidad a la zona centro de la ciudad. Hay un alto grado de violencia y muchas promesas de campaña en la regularización. Bueno, estos son los resultados en el segundo nivel, que es donde entrevisté al doctor Ignacio Kunz de SEDATU, al maestro Enrique Soto de SEDATU, al maestro Alberto Martínez de SEDATU, al ingeniero Rafael Obregón de SEDEMA, a la licenciada Yelanetsi Romero de SEDEMA, al arquitecto Iñaki Echeverría de Conagua y a la arquitecta Montserrat Martínez de Conagua. Los resultados, en este segundo nivel, bueno, tenemos en las barrancas contaminación de la atmósfera porque ya esa contaminación local afecta a la ciudad. Hay una pérdida de servicios ambientales, hay desechos sólidos que se van hacia los vasos reguladores y hay riesgos de inundación en las áreas. En lo social, los habitantes y el gobierno pues tienen que mantener esas barrancas limpias, debe haber un acuerdo, cosa que no hay.
Sugiere la ciudad poder visitar las barrancas de manera segura, de acuerdo a los funcionarios. Un proyecto donde se incluye la participación ciudadana requiere mayor inversión y control y supervisión. En políticas públicas, para dar legalidad a los predios, pues necesitan utilizar otros instrumentos como la expropiación, que es un instrumento complicado, pero sí es posible lograrlo. Hay programas de regularización, de intervención en las zonas, y el mecanismo usual que hay en las barrancas es el derecho de propiedad, es decir, no tienen escrituras, solamente un documento que les da el derecho a esa propiedad. En lo económico, pues hay especulación con el suelo por funcionarios que conocen con anticipación los programas de desarrollo barrial. Cuando el suelo adquiere cierto valor gratuito por las intervenciones y le da cierta plusvalía, empiezan a encarecerse las infraestructuras y eso genera una gentrificación. Y un desarrollo de movilidad y puntos de interés que impulse la economía en el segundo nivel. Este es un concurso que hizo la delegación para poder atender los problemas de la zona, es decir, no tiene los recursos para poder atender a las barrancas. Lo que hace es detectar varios problemas en la zona y poner a votación el que la ciudadanía quiera que se realice, ¿no? Es una artimaña, pero pues es la forma como está actuando la delegación. En esta lámina es el concurso de la colonia piloto y en esta lámina es el concurso de la colonia Jalalpa. Lo que encerré en rojo es la actividad que ganó por votación. En el nivel regional, pues aquí vemos ya los problemas, porque en el medio ambiente hay un desequilibrio hidrológico de la región y la Ciudad de México necesita de estados vecinos para dotarse de agua y poder descargar agua residual. Y sus puntos donde lo está haciendo, es decir, la captación de agua del subsuelo, pues son acuíferos que están ya contaminados precisamente por los problemas que tenemos en las barrancas. En la normativa y políticas públicas tenemos un superávit de normatividad y legislación, pero son leyes que no se aplican al 100%. O sea, tenemos los instrumentos para poder rescatar esas barrancas, pero claro, el costo social es muy alto que los funcionarios y los políticos pues no quieren afrontar. Hay un déficit de políticas públicas para desarrollo urbano sustentable y el tipo de zonificación y desarrollo urbano es discriminatorio y crea desigualdad. La zonificación de las que les hablaba en esta zona, pues se permite solamente 2 niveles, cuando que en Santa Fe hay edificios de más de 20 niveles. En cuanto a lo económico, se desarrolla una economía global donde los asentamientos informales son parte del sistema complejo de la economía de la ciudad. Es decir, la mano de obra pues la obtiene de todos esos espacios ocupados. El consumo local afecta a nivel regional y se piensa que en desarrollo económico regional, más bien se piensa más en el desarrollo económico regional, olvidando a cada una de sus partes. Estos son los hallazgos que obtuve de los vuelos con dron. Si vemos, aún hay asentamientos irregulares. En la fotografía de la derecha se pueden apreciar viviendas con materiales económicos improvisados, ¿no? Y en la primera foto se aprecia justamente el asentamiento irregular frente a un asentamiento formal, igual ocupando las barrancas de la delegación. Estas son redes hídricas de la misma delegación. Y en la zona, pues hay algunos hasta que desafían, ¿no?, la física porque se construyen hasta el límite de las laderas, donde los muros son casi verticales. Mis conclusiones de esta investigación. La primera conclusión fue que el objetivo de esta investigación consistió en proponer una metodología de análisis desde la complejidad tendiente a comprender los asentamientos humanos en zonas de riesgo y áreas de valor ambiental en las barrancas de las colonias Jalalpa, Tepito y Álvaro Obregón.
Entonces, la metodología que yo les platiqué fue el resultado de esta conclusión, ¿no? Combiné algunos conceptos de los sistemas complejos para hacer una metodología de seguimiento a los asentamientos de la zona. Mi primera pregunta fue, ¿cómo se puede estructurar una metodología integrando los sistemas complejos al análisis de asentamientos humanos en las barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón para recuperar áreas de valor ambiental? El primer objetivo fue estructurar una propuesta metodológica y la primera hipótesis fue que a través de esa metodología iba a comprender los análisis de los asentamientos para desarrollar soluciones o proponer soluciones, que hasta ahí podría llegar mi investigación, solamente hasta propuestas, ¿no? Entonces, esa propuesta metodológica, tomé los conceptos de Edgar Morin con su teoría del método, de Rolando García con los 3 niveles de análisis, el enfoque que tiene la doctora Margarita Gallego sobre la articulación de la recursividad, el enfoque que toma el doctor Francisco Platas sobre el diseño complejo para la vulnerabilidad y el riesgo de megaciudades, y el enfoque que le da el doctor José Antonio García Ayala a la hermenéutica profunda. De Edgar Morin, bueno, tomé el bucle tetralógico, el diálogo del orden y desorden, de Rolando García, los 3 niveles, el local, regional y el internacional. De Francisco Platas, bueno, fue la delimitación, estructuración, configuración, validación y síntesis. De la doctora Margarita Gallegos, igual los principios de los sistemas recursivos, el bucle retroactivo y la recursividad de los sistemas. Y del doctor José Antonio Ayala, la hermenéutica, el análisis sociohistórico, el análisis del discurso y la interpretación. Con eso hice un hexagrama donde tomé en cuenta lo jurídico, lo económico, el desarrollo urbano, lo sociopolítico, los riesgos y la vulnerabilidad y el medio ambiente, que yo complementé lo que eran los pilares de la sostenibilidad. Lo complementé con 3 puntos más. Esto es el enfoque de Rolando García. Y en lo recursivo, pues me di cuenta que cualquier causa o efecto que se provoque en lo social impacta en el medio ambiente. Es decir, si yo hago un asentamiento que comienza como irregular en las barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, va a repercutir en el medio ambiente, pero además va a repercutir en el desarrollo urbano, con el tipo de planificación improvisadas que se desarrollan. Bueno, también hay una causa y un efecto con respecto a las políticas públicas y va a tener efectos en la economía o va a tener impactos en la economía, que a la vez al tener impactos en la economía va a repercutir de nuevo en lo social de los asentamientos humanos. Y por cada uno de los sistemas empecé a hacer una relación entre el medio ambiente, es decir, lo que pasa en el medio ambiente, cómo le afecte a lo económico. Esto cuando mi tesis ya esté en el repositorio, bueno, lo podrán consultar porque ya está mucho más claro, ¿no? Pero como ejemplo les puedo decir que en el medio ambiente, en el primer nivel de lo que hablaba de lo local, una deforestación le va a afectar al segundo nivel con un cambio en la calidad del aire. Y en un tercer nivel, en la pérdida de servicios ambientales para la ciudad. En el primer nivel, en lo económico le va a afectar porque va a haber gasto público en soluciones temporales a problemas de infraestructura y servicios. Y en el segundo nivel, en lo económico, le va a impactar en el déficit en recursos para invertir en el desarrollo urbano. Y en el tercer nivel, en lo económico, le va a impactar porque se inhiben las intervenciones por falta de retorno de inversión. Es decir, lo que la administración pública invierta ahí ya no tiene recuperación de utilidades que se pueden reinvertir en la misma zona, ya es un recurso agotado. Y así me fui con el medio ambiente y lo sociopolítico, el medio ambiente y el riesgo, el medio ambiente y el desarrollo urbano, el medio ambiente y la estructura jurídica,
Lo económico, después me fui ya a analizar cómo repercute lo económico y nuevamente a lo sociopolítico, lo económico con los riesgos y la vulnerabilidad, lo económico con el desarrollo urbano y lo económico con la estructura jurídica. Y de igual manera, analicé lo sociopolítico y cómo impacta en el primero, segundo y tercer nivel con los riesgos y la vulnerabilidad, con el desarrollo urbano, con la estructura jurídica. Y después analicé los riesgos y la vulnerabilidad y cómo impacta con el desarrollo urbano y con la estructura jurídica, y así con cada una de ellas. Este es el proceso de recursividad. Ahora, mi segunda conclusión fue que no obstante el discurso predominante de sostenibilidad en la planeación del desarrollo urbano, no se ha dado respuesta que tienda a mitigar los problemas de las zonas de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que pese a que tenemos muchas políticas con respecto a la sostenibilidad, y de hecho muchos procesos, porque ya en las escuelas están incluyendo formación en sostenibilidad, estas todavía no se aplican al 100% y todavía no tienen una función 100% aplicable o que retribuya a las zonas naturales. Una zona natural tocada ya es una zona natural perdida. Perdida me refiero a que, pues ya con los asentamientos humanos, es difícil que podamos tener espacios naturales que ayuden a la ciudad a darle servicios ambientales, ¿no? Entonces tenemos que hacer uso, pues, de otro tipo de soluciones. En este caso, mi pregunta fue de qué manera la práctica tradicional de los proyectos urbanos mixtos del modelo neoliberal pueda influir para mejorar la ocupación de los asentamientos en laderas de barrancas. Quiero decir con esta pregunta que la forma tradicional de los proyectos urbanos como lo conocemos, a la hora de hacer una plaza comercial, donde además de la plaza comercial hacen un edificio de oficinas, donde ese edificio de oficinas aparte tiene vivienda, tiene servicios financieros, tiene amenities. Entonces, esos proyectos urbanos, ¿cómo se podrían aplicar en este tipo de investigación? Entonces, fue ese el objetivo, aplicarlos a esta zona, ¿no? Entonces, consideré en mi hipótesis que con este tipo de proyectos podríamos rescatar las barrancas. ¿Cómo? Ahorita se los platico en estas láminas. La tendencia que nosotros tenemos en la forma como hoy se están ocupando las barrancas la tendencia es pesimista. La vamos a perder por muchas razones que las he comentado en las láminas anteriores. La intervención con proyectos urbanos mixtos es mi visión optimista, donde creo que se pueden promover programas de inversión pública donde verdaderamente sí puedan recuperar la inversión, generan plusvalía que se traduce en impuestos, hay influencia hacia la ciudad, hay crecimiento sostenido y hay control de la expansión urbana sobre áreas naturales y hay rescate de servicios ambientales vitales para la ciudad. Con los proyectos urbanos mixtos, de acuerdo a lo que obtuve en las pláticas, ¿cómo se pueden aplicar estos proyectos urbanos mixtos? En el primer nivel, tan solo en el medio ambiente, podemos mantenerlo a través de la biomasa existente. Y si esa biomasa, e incluso pagar a los locales de la conservación de esa biomasa, y si esa biomasa crece, su recurso podría también crecer. Se pueden proteger las redes hídricas, se puede mejorar la calidad de los mantos acuíferos, se pueden mantener limpias las barrancas y en el segundo nivel se mantienen los servicios ambientales, se controla la expansión urbana, se protegen las áreas para la captura del carbono y en tercer nivel se conservan las redes hídricas de la región, se mejora la calidad del agua que se filtra al subsuelo y se contrarresta la contaminación de la región y se crean pulmones de oxígenos limpios. En lo económico, en el primer nivel, pues hay una revalorización del suelo, hay mejora en la calidad de la infraestructura. En el segundo nivel se recupera la inversión pública,
hay recuperación de pago de impuestos. En el tercer nivel se promueven programas de inversión pública, hay menor intervención del gobierno en el rescate de las áreas naturales. En el sistema político, en el primer nivel, se mejora la vigilancia o la seguridad de la zona, se fortalece la comunidad, mejora la calidad de vida de los residentes. En el segundo nivel se fortalece el empleo y la economía local, hay autofinanciamiento para programas sociales y en el tercer nivel se reduce la vulnerabilidad de las familias y sobre todo se cumplen los objetivos del gobierno. En el sistema jurídico se crea certeza jurídica en la propiedad, se favorece la equidad social y se regularizan las viviendas ante la normativa. En el segundo nivel se mejora la recaudación de impuestos, se favorece la regularidad de las viviendas y en el tercer nivel se fortalece la relación entre gobiernos y gobernados. Se promueve la equidad social y se promueve la igualdad. En los sistemas de riesgo, bueno, pues ya se prevén los riesgos físicos de las personas que ahí habitan, se crean estrategias de prevención de riesgos, se prevén los derrumbes, los deslizamientos y los hundimientos. En el segundo nivel hay menor inversión a los desastres, hay monitoreo a los posibles riesgos y hay mejoras en la infraestructura urbana. Y en el tercer nivel se logran aplicar las políticas públicas ciudadanas a ciudadanos en riesgo, ¿no? Y el cumplimiento de los objetivos de protección civil. Y así me fui dando los beneficios que se pueden desarrollar a través de los proyectos urbanos múltiples. Lo que me faltó comentarles es que estos deben ser con enfoque social. Es decir, no son los proyectos urbanos mixtos tradicionales, sino los proyectos urbanos mixtos con enfoque social, dirigidos a los habitantes de la zona, dirigidos a los locales, dirigidos a quienes van a vivir en las zonas de riesgo. Y los medios de financiamiento, pues hay muchos instrumentos. Tenemos la transferencia de derechos de otros proyectos de la ciudad, como por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, que en el centro de la ciudad hay inmuebles que no se pueden tocar porque son patrimonio de la humanidad, no pueden crecer, aun cuando la zonificación se los permita. Entonces, esa parte que no pueden invertir en esa zona, el gobierno lo puede transferir a las zonas de otros proyectos y bien pueden ser en los proyectos urbanos mixtos en las barrancas. La transferencia de donaciones de otros proyectos de la ciudad. Cuando un desarrollador crea vivienda, siempre tiene que otorgar cierta cantidad de suelo o especie al gobierno. Entonces, puede crear proyectos urbanos en esa zona o desarrollar esos proyectos en esa zona para beneficio de los habitantes. Se puede calcular la biomasa para pago de conservación mediante planes de pymes, mediante programas de desarrollo, mediante ferias, y lo que yo siempre pensé asociado a los pueblos mágicos, que los pueblos mágicos solamente es un centro donde venden ciertos productos, pero atrae turismo. Aquí se pueden aplicar las barrancas mágicas, donde se puede vender o tomar como puntos de atractivo las barrancas y atraer turismo, donde va a hacer crecer la economía de los locales, de las personas locales, perdón. Y ya por último, pues me gustaría solamente compartirles uno de los tantos vuelos de dron que hicimos, donde se aprecia pues la forma de estas barrancas y cómo la población ha llegado hasta el límite de esta zona, ¿no? Y esto pues nos permite pues desarrollar diferente tipo de proyectos. Aquí podrían ser hasta tirolesas, cosas deportivas que la misma ciudadanía o la misma ciudad también pueda participar en los beneficios que dan las barrancas de la Ciudad de México. Pues con esto les agradezco mucho la atención. Muchas gracias.
Pues gracias, Moisés, muy interesante toda tu ponencia, ¿no? Propuesta metodológica desde la complejidad para el análisis de asentamientos humanos en zonas de riesgo y áreas de valor ambiental en la Ciudad de México, que va a presentar el doctor Moisés Calderón González. ¿Mm? Él es el ponente, ¿no? De esta ocasión. Él es egresado, ajá, de la licenciatura, él es ingeniero arquitecto, ¿verdad? ¿Verdad? Estudió también el doctorado, ¿no? También en esta misma escuela, ¿verdad? Se acaba de graduar y lo que nos muestra, ¿no? Pues es parte, ¿no? De los resultados de su investigación de doctorado, pues que ha sido una conjunción de todos sus conocimientos que ha tenido no solamente en la escuela, sino en su trayectoria profesional, donde pues ha trabajado como diseñador, como project manager, ¿va? También, ¿verdad? Ha trabajado en proyectos, ¿no? Como el, pues ya fenecido, ¿no? Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ha trabajado también como parte, ¿no? Digamos, de los proyectos, ¿no? Que se hicieron, ¿no? Especialmente el velódromo y otros proyectos, ¿no? Que se han hecho para los Juegos Panamericanos. También estuvo trabajando en ese evento, ¿no? También ayudó a hacer el velódromo, ¿no? Que se hizo, ¿no? Allá en Jalapa, ¿no? Jalapa, Veracruz, entre otras, muchas otras cosas, ¿no? Más, ¿no? Que dan cuenta de su gran experiencia, ¿no? Eh, en el ámbito, ¿no? Del diseño, ¿no? Y la administración de proyectos. Esto es algo muy importante porque todo esto lo va a plasmar, ¿no? En su, digamos, trabajo de investigación que tiene que ver con los asentamientos humanos en zonas de riesgo y áreas de valor ambiental, ¿va? De lo cual él les hablará con mayor, digamos, profundidad, ¿no? Y que es parte de lo que ustedes pueden estudiar, ya sea en la maestría, en el doctorado, aquí mismo en la escuela, ¿no? Para los que estén interesados, y que también es otra, digamos, línea, ¿no? Vamos a decir, trayectoria profesional que ustedes pueden, ¿no? También digamos, querer, digamos, seguir, ¿no? Después de sus estudios de licenciatura, ¿verdad? Trabajando con respecto, ¿no? A los asentamientos irregulares y las zonas de valor ambiental, ¿no? Esto es algo, digamos, muy importante. Pero ya, sin abusar ya más de la palabra, ¿no? Le doy la palabra a nuestro invitado, el doctor Moisés Calderón González. ¿Mm? Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio que me dan para poder divulgar la investigación que me tocó realizar en el doctorado, del cual pues recién egresé y quiero compartirla con todos ustedes. Entonces, permítanme compartir la presentación. Yo espero que ya la estén visualizando. Sí, ya. Es la propuesta metodológica desde la complejidad para el análisis de los asentamientos humanos en zonas de riesgo y áreas de valor ambiental en la Ciudad de México. Pero con los proyectos urbanos mixtos, aplicar los proyectos urbanos mixtos para recuperación del territorio como contribución a la sostenibilidad urbana. Como introducción, quisiera yo platicarles que, de acuerdo a las cifras del mundo, la distribución de población, el 79% vive en la ciudad y el 21% vive en zonas rurales. Y la ciudad se concentra en el 3% del territorio mundial y 97% del territorio es zona rural. Esto para mí me llama mucho la atención porque quiere decir que todas las personas, por lo menos el 80% de las personas estamos concentrados en 3% del territorio del mundo. Quiere decir que son las ciudades en las que estamos habitando, las que tenemos que intervenir o visualizar como una problemática, ¿no? Una problemática para poder resolver las condiciones de los seres humanos o las condiciones en las que vivimos los seres humanos en la ciudad. La ciudad consume el 80% de la energía y el 20% lo consume las zonas rurales. Quiere decir que el 80% de la energía
es suministrada en el 3% del territorio para 80% de la población. Tenemos un problema de que 1,000 millones viven en barrios marginales, 1.7 de esos millones en la Ciudad de México. Tenemos problemas de agua dulce, problemas de agua residual y problemas de salud pública. Por eso está encaminada esta investigación a aportar conocimiento para poder resolver estos problemas, ¿no? Tenemos una huella ecológica en la que cada persona en México es de 2.7 hectáreas y sin embargo el país es capaz de otorgar 1.65 hectáreas por habitante. Las actividades que más han repercutido en el crecimiento de la huella ecológica es la quema de combustible fósiles, la agricultura y la ganadería, que mucha de la agricultura es para poder producir la ganadería, no para el consumo humano. Entonces, los problemas medioambientales de la ciudad es debido a la expansión urbana por causas como el crecimiento demográfico, la economía global, los cambios sociales y económicos y la legislación nacional e internacional de planificación urbana y las medioambientales, desde luego. La expansión urbana descontrolada es el resultado de cambios en el estilo de vida y en las pautas de consumo, más que en el aumento de la población. Nuestro comportamiento es lo que descontrola esta expansión urbana, como el cambio de uso de suelo o los tipos de cambio de uso de suelo que se realizan en la planificación. La esperanza de vida de las personas, que ahora ha crecido bastante. La decisión de las personas a vivir solas. Si en un edificio vivían familias conformadas de por lo menos 4 personas, se diseña una infraestructura, que esa misma infraestructura ahora es para una persona que vive en departamentos como aislados, ¿no? Mayores desplazamientos que hay en la ciudad y el consumo definitivamente, que tenemos una sobreproducción de artículos que realmente no necesitamos. Esto conlleva a que haya 3 tipos de migraciones. La migración externa, que es cuando llegan al país de otras partes del mundo. La migración interna, que es de zonas rurales hacia la ciudad. Y la migración por crecimiento, es decir, las familias que van creciendo van necesitando más territorio, que al no tenerlo, pues van buscando dónde está ese suelo asequible. Y desde luego que el suelo asequible muchas veces lo encuentran en las zonas de conservación, y lo que es el caso de mi investigación, en las barrancas de muchas zonas de la Ciudad de México, ¿no? Esto provoca invasión de barrancas, invasión de predios, invasión de inmuebles en litigio y por ende una expansión urbana en la periferia. Provoca problemas como la contaminación en las zonas bajas, deterioro del entorno, vialidades precarias, inseguridad, infraestructuras improvisadas y deterioro de imagen urbana. Lo que conlleva pues a los riesgos físicos que sufren o a la que están expuestos las personas que deciden invadir las barrancas. Mi caso de estudio fue en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón, en una barranca que se localiza entre las colonias Piloto Adolfo López Mateos y Jalalpa Tepito. Esas son unas imágenes de esa zona, unas imágenes satelitales obtenidas del Google y de Earth. Y por ende esa barranca es parte de una red hídrica, no solo de la Ciudad de México, sino de la zona metropolitana, que a su vez tiene conexión con otros ríos que desembocan en el mar. En mi marco teórico consideré 4 ejes importantes que son, primero, los asentamientos humanos. Aquí describo los autores más representativos de los que tomé. La sustentabilidad y el medio ambiente, los riesgos y los proyectos urbanos. De ello se derivaron estudiar las políticas públicas, la sustentabilidad, los métodos de investigación y
me acerqué a instituciones como el BID, Banco Nacional, ONU Habitat, CEPAL, Greenpeace, PAOT e INSUS. Entonces, en cuanto a al método de investigación, lo más importante fue, la más importante justificación es proponer una metodología con enfoque en los sistemas complejos para lograr la base epistemológica y la aportación de conocimiento comprendida desde el análisis de cada una de sus partes y hacia su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estoy haciendo es tratar de diseñar una metodología a través de los sistemas complejos. Los sistemas complejos es un nicho de oportunidad para poder crear metodologías de investigación. Los sistemas complejos nos dan una pauta de seguimiento, pero no hay una receta en la cual podamos seguir. Podemos hacer una combinación de metodología cuantitativa con cualitativa, o tomar una sola, pero apoyado con los conceptos de los sistemas complejos. Entonces, la metodología que les voy a platicar es la que diseñé para hacer esta investigación. Tomé como base una propuesta del doctor Francisco Platas, donde en un artículo él considera primero una delimitación, luego una estructuración, una configuración, una validación y una síntesis de resultados. Que esto en sí es un procedimiento conocido, pero donde le estoy integrando unos elementos adicionales en la delimitación. Es donde obtengo mi objetivo general. No quiero entretenerlos comentándoles mi objetivo porque lo voy a comentar más tarde en las conclusiones. En esta delimitación, bueno, tomé el objetivo, hice mis 3 preguntas de investigación y consideré las vertientes de investigación de los asentamientos humanos, los riesgos y la vulnerabilidad, la sostenibilidad y medio ambiente, las políticas públicas, la legislación y normativa y los proyectos urbanos mixtos. Un momento, Moisés. Oye, ¿estás cambiando de lámina? Sí, sí, sí. Es que ¿No se nota? no, yo aquí sigo viendo la misma. A ver, a ver otra vez, métete y salte, porque estábamos viendo la misma lámina. ¿Y en cuál? La primera, ahí nos quedamos, ¿Cómo ¿verdad? creen? Sí, pero bueno, sí, me acabo de dar cuenta, pero pasa, no importa, ¿no? A ver si la puedes volver a presentar, por favor. A ver si ya hace el cambio. A ver, estoy cambiando ya de láminas. Ahora sí ya, ¿Sí? ya. Ahí La sí. voy a dejar así, no en presentación, para que no haya ningún conflicto. Sí. Entonces, lo que les platiqué, pues, fue lo de la expansión urbana, lo de las migraciones, dónde se asientan, los problemas, el caso de estudio, dónde está ubicada mi investigación, las imágenes de Google, las redes hídricas, les platicaba mi marco teórico. Sí se está viendo hasta ahí, ¿verdad? El Sí, cambio de diapositivas. sí, ya, ahora sí ya. Sí. El marco teórico se los platiqué. Y estaba yo en el método de investigación, ¿no? Donde tomé las referencias del doctor Francisco Platas, estaba yo explicando mi objetivo general, la delimitación con mis 3 preguntas de investigación, haciendo la hipótesis de lo que iba yo a descubrir en esta investigación, que eso se los voy a platicar más tarde, y la estructuración. Aquí es donde ya me quedé. La estructuración, que estoy tomando los pilares de la sostenibilidad, ¿no? Que son el medio ambiente, los procesos económicos y los procesos sociales y culturales. Eso los estoy integrando al método de investigación, tomando también los conceptos de Rolando García, donde él nos explica que hay 3 niveles en los que puede aportar su investigación, ¿sí? Donde el primer nivel es lo local, es donde voy a investigar con los locales, con los habitantes, con los que viven las barrancas, con los que viven en las laderas y los que en sí caminan
día a día por esas zonas. El segundo nivel, que es el nivel de ciudad, donde aquí yo tomé participantes de la ciudad que opinaban sobre la ocupación de las barrancas, sobre la opinión de algunos funcionarios públicos de la SEDATU, de CONAGUA de medio ambiente. Y en el tercer nivel, que es lo regional, que aquí lo que tomé en cuenta fueron las políticas públicas que se desarrollan y la legislación, que donde vemos hay legislación vasta y sobrante de la Ciudad de México y del Estado de México, pero no una legislación que envuelva la zona metropolitana, ¿no? Que incida en lo que es la zona metropolitana, donde tienen que participar la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Tomé en cuenta los principios de los sistemas complejos, que es el principio dialógico, donde vemos los barrios de zonas económicas de un nivel alto y los barrios de zonas económicas en un nivel bajo. Los principios recursivos, porque de alguna forma, conforme se van haciendo ocupaciones en el territorio, se va repitiendo el mismo sistema en los espacios que falta por ocupar o que tenemos como reservas ecológicas. Y los principios de emergencia, en los que tenemos que actuar inmediatamente para o seguir evitando ese proceso recursivo o tomar acciones para la forma de ocupación que realmente a la administración pública queda fuera de sus manos. Bueno, no es que quede fuera de sus manos, sino que rebasa su respuesta inmediata, ¿no? El principio hologramático, donde todos los efectos tienen un efecto, más bien toda la ocupación territorial tiene un efecto y por ende una causa, ¿no? El principio autoorganización, donde ese asentamiento que se invade y que de alguna forma nace como irregular, con el tiempo se va regularizando, van incidiendo alguna participación pública y van logrando que esos asentamientos pasen de informales a formales, ¿no? Entonces, el sistema de la ciudad camina de alguna manera con sus espacios naturales. Llega un asentamiento irregular y lo impacta, modifica ese sistema, pero después de cierto tiempo otra vez se vuelve a regularizar. Y el principio de borrosidad, que es un principio donde entre más nos acercamos a la información, esta se empieza a volver más difusa, empiezan a participar más conceptos, es decir, esta investigación comencé solamente con el proceso económico, el proceso medioambiental y el proceso sociocultural, pero de ahí me empezaron a surgir otras cosas. No solamente es ahí donde tenemos que investigar, tenemos que empezaron a surgir las políticas públicas, empezó a surgir la legislación y son otros factores de los sistemas complejos que tenemos que involucrar en nuestro proceso de investigación, ¿no? La configuración, bueno, aquí llevé a cabo entrevistas con los diferentes niveles que les platicaba, los locales, los de nivel ciudad y los funcionarios públicos. Los criterios de aceptación fueron las evidencias que tuve de las entrevistas, estadísticas de tendencia con los resultados obtenidos. Hice el levantamiento fotográfico de los distintos tipos de vivienda ya construidos, un levantamiento espacial de la infraestructura actual, drenaje, agua potable, alumbrado, una inspección de los servicios que se otorgan en el lugar, la basura, el suministro de gas, suministro de televisión, telefonía, etc. Y nos apoyamos con vuelos con dron. Esta es la ubicación de las personas que yo entrevisté. La masa de entrevistados fueron de 20 personas del lugar, ¿no? Hicimos en algunos casos, fueron entrevistas abiertas, donde la respuesta no es decir sí o no, sino me daban un contexto y yo clasifiqué todas esas respuestas en una gráfica para poder hacer ciertas estadísticas, ¿no? También hice grupos focales donde reuní a ciertas personas que me platicaban
las cosas que ellos quisieran ver en las barrancas, de qué adolecían y si los proyectos urbanos podían aplicar o lo veían bien, se aplicaran en estas zonas. Los resultados y discusión, bueno, estos son los resultados que yo obtuve, son las gráficas entre diferencia de masculino-femenino, adulto joven o adulto mayor, las preguntas que les hice y que yo clasifiqué, es decir, ellos no me daban una respuesta de sí o no, sino nada más en la entrevista pues iba yo recolectando sus opiniones. En los resultados del medio ambiente me di cuenta que hay descargas de agua residual al cauce, hay arrojo de basura en las laderas y hay una pérdida de territorio. En lo económico, es una economía basada en el comercio informal, hay una disparidad económica en el lugar con otras partes de la ciudad, como Santa Fe, por ejemplo, que también tiene barrancas ocupadas, pero es otro tipo de sociedad. Tienen un equipamiento deficiente, hay zonificaciones que es excluyente, es decir, solamente permiten construir 2 niveles con un 30% libre de ocupación, que desde luego no se respeta, pero esa es la clasificación en la zonificación urbana. Y en la sociedad, bueno, son 20 personas entrevistadas, los vecinos prefieren aprovechar la zona para desarrollar vialidades, ellos quieren los cauces que se entuben, encima hacer vialidades y tener espacio para poder estacionar sus autos y poder salir con mayor facilidad a la zona centro de la ciudad. Hay un alto grado de violencia y muchas promesas de campaña en la regularización. Bueno, estos son los resultados en el segundo nivel, que es donde entrevisté al doctor Ignacio Kunz de Sedatu, al maestro Enrique Soto de Sedatu, al maestro Alberto Martínez de Sedatu, al ingeniero Rafael Obregón de Sedema, a la licenciada Yelanetsi Romero de Sedema, al arquitecto Iñaki Echeverría de Conagua y a la arquitecta Montserrat Martínez de Conagua. Los resultados en este segundo nivel, bueno, tenemos en las barrancas contaminación de la atmósfera porque ya esa contaminación local afecta a la ciudad. Hay una pérdida de servicios ambientales, hay desechos sólidos que se van hacia los vasos reguladores y hay riesgos de inundación en las áreas. En lo social, los habitantes y el gobierno pues tienen que mantener esas barrancas limpias, debe haber un acuerdo, cosa que no hay. Sugiere la ciudad poder visitar las barrancas de manera segura, de acuerdo a los funcionarios. Un proyecto donde se incluye la participación ciudadana requiere mayor inversión y control y supervisión. En políticas públicas, para dar legalidad a los predios, pues necesitan utilizar otros instrumentos como la expropiación, que es un instrumento complicado, pero sí es posible lograrlo. Hay programas de regularización, de intervención en las zonas, y el mecanismo usual que hay en las barrancas es el derecho de propiedad, es decir, no tienen escrituras, solamente un documento que les da el derecho a esa propiedad. En lo económico, pues hay especulación con el suelo por funcionarios que conocen con anticipación los programas de desarrollo barrial. Cuando el suelo adquiere cierto valor gratuito por las intervenciones y le da cierta plusvalía, empiezan a encarecerse las infraestructuras y eso genera una gentrificación. Y un desarrollo de movilidad y puntos de interés que impulse la economía en el segundo nivel. Este es un concurso que hizo la delegación para poder atender los problemas de la zona, es decir, no tiene los recursos para poder atender a las barrancas. Lo que hace es detectar varios problemas en la zona y poner a votación el que la ciudadanía quiera que se realice, ¿no? Es una artimaña, pero pues es la forma como está actuando la delegación. En esta lámina es el concurso de la colonia piloto y en esta lámina es el concurso de la colonia Jalalpa. Lo que encerré en rojo es la actividad que ganó por votación. En el nivel regional, pues aquí vemos ya los problemas, porque en el medio ambiente hay un desequilibrio hidrológico de la región y la Ciudad de México necesita de estados vecinos
para dotarse de agua y poder descargar agua residual. Y sus puntos donde lo está haciendo, es decir, la captación de agua del subsuelo, pues son acuíferos que están ya contaminados precisamente por los problemas que tenemos en las barrancas. En la normativa y políticas públicas tenemos un superávit de normatividad y legislación, pero son leyes que no se aplican al 100%. O sea, tenemos los instrumentos para poder rescatar esas barrancas, pero claro, el costo social es muy alto que los funcionarios y los políticos pues no quieren afrontar. Hay un déficit de políticas públicas para desarrollo urbano sustentable y el tipo de zonificación y desarrollo urbano es discriminatorio y crea desigualdad. La zonificación de las que les hablaba en esta zona, pues se permite solamente 2 niveles, cuando que en Santa Fe hay edificios de más de 20 niveles. En cuanto a lo económico, se desarrolla una economía global donde los asentamientos informales son parte del sistema complejo de la economía de la ciudad. Es decir, la mano de obra pues la obtiene de todos esos espacios ocupados. El consumo local afecta a nivel regional y se piensa que en desarrollo económico regional, más bien se piensa más en el desarrollo económico regional, olvidando a cada una de sus partes. Estos son los hallazgos que obtuve de los vuelos con dron. Si vemos, aún hay asentamientos irregulares. En la fotografía de la derecha se pueden apreciar viviendas con materiales económicos improvisados, ¿no? Y en la primera foto se aprecia justamente el asentamiento irregular frente a un asentamiento formal, igual ocupando las barrancas de la delegación. Estas son redes hídricas de la misma delegación. Y en la zona, pues hay algunos hasta que desafían, ¿no?, la física porque se construyen hasta el límite de las laderas, donde los muros son casi verticales. Mis conclusiones de esta investigación, la primera conclusión fue que el objetivo de esta investigación consistió en proponer una metodología de análisis desde la complejidad tendiente a comprender los asentamientos humanos en zonas de riesgo y áreas de valor ambiental en las barrancas de las colonias Jalalpa, Tepito y Álvaro Obregón. Entonces, la metodología que yo les platiqué fue el resultado de esta conclusión, ¿no? Combiné algunos conceptos de los sistemas complejos para hacer una metodología de seguimiento a los asentamientos de la zona. Mi primera pregunta fue, ¿cómo se puede estructurar una metodología integrando los sistemas complejos al análisis de asentamientos humanos en las barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón para recuperar áreas de valor ambiental? El primer objetivo fue estructurar una propuesta metodológica y la primera hipótesis fue que a través de esa metodología iba a comprender los análisis de los asentamientos para desarrollar soluciones o proponer soluciones, que hasta ahí podría llegar mi investigación, solamente hasta propuestas, ¿no? Entonces, esa propuesta metodológica, tomé los conceptos de Edgar Morán con su teoría del método, de Rolando García con los 3 niveles de análisis, el enfoque que tiene la doctora Margarita Gallego sobre la articulación de la recursividad, el enfoque que toma el doctor Francisco Platas sobre el diseño complejo para la vulnerabilidad y el riesgo de megaciudades, y el enfoque que le da el doctor José Antonio García Ayala a la hermenéutica profunda. De Edgar Morán, bueno, tomé el bucle tetralógico, el diálogo del orden y desorden, de Rolando García, los 3 niveles, el local, regional y el internacional. De Francisco Platas, bueno, fue la delimitación, estructuración, configuración, validación y síntesis. De la doctora Margarita Gallegos, igual los principios de los sistemas recursivos, el bucle retroactivo y la recursividad de los sistemas. Y del doctor José Antonio Ayala, la hermenéutica, el análisis sociohistórico, el análisis del discurso y la interpretación. Con eso hice un hexagrama donde tomé en cuenta lo jurídico, lo económico,
el desarrollo urbano, lo sociopolítico, los riesgos y la vulnerabilidad y el medio ambiente. Que yo complementé lo que eran los pilares de la sostenibilidad. Lo complementé con 3 puntos más. Esto es el enfoque de Rolando García. Y en lo recursivo, pues me di cuenta que cualquier causa o efecto que se provoque en lo social impacta en el medio ambiente. Es decir, si yo hago un asentamiento que comienza como irregular en las barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, va a repercutir en el medio ambiente, pero además va a repercutir en el desarrollo urbano, con el tipo de planificación improvisadas que se desarrollan. Bueno, también hay una causa y un efecto con respecto a las políticas públicas y va a tener efectos en la economía o va a tener impactos en la economía, que a la vez al tener impactos en la economía va a repercutir de nuevo en lo social de los asentamientos humanos. Y por cada uno de los sistemas empecé a hacer una relación entre el medio ambiente, es decir, lo que pasa en el medio ambiente, cómo le afecte a lo económico. Esto cuando mi tesis ya esté en el repositorio, bueno, lo podrán consultar porque ya está mucho más claro, ¿no? Pero como ejemplo les puedo decir que en el medio ambiente, en el primer nivel de lo que hablaba de lo local, una deforestación le va a afectar al segundo nivel con un cambio en la calidad del aire. Y en un tercer nivel, en la pérdida de servicios ambientales para la ciudad. En el primer nivel, en lo económico le va a afectar porque va a haber gasto público en soluciones temporales a problemas de infraestructura y servicios. Y en el segundo nivel, en lo económico, le va a impactar en el déficit en recursos para invertir en el desarrollo urbano. Y en el tercer nivel, en lo económico, le va a impactar porque se inhiben las intervenciones por falta de retorno de inversión, es decir, lo que la administración pública invierta ahí ya no tiene recuperación de utilidades que se pueden reinvertir en la misma zona, ya es un recurso agotado. Y así me fui con el medio ambiente y lo sociopolítico, el medio ambiente y el riesgo, el medio ambiente y el desarrollo urbano, el medio ambiente y la estructura jurídica, lo económico. Después me fui ya a analizar cómo repercute lo económico y nuevamente a lo sociopolítico, lo económico con los riesgos y la vulnerabilidad, lo económico con el desarrollo urbano y lo económico con la estructura jurídica. Y de igual manera, analicé lo sociopolítico y cómo impacta en el primero, segundo y tercer nivel con los riesgos y la vulnerabilidad, con el desarrollo urbano, con la estructura jurídica. Y después analicé los riesgos y la vulnerabilidad y cómo impacta con el desarrollo urbano y con la estructura jurídica, y así con cada una de ellas. Este es el proceso de recursividad. Ahora, mi segunda conclusión fue que no obstante el discurso predominante de sostenibilidad en la planeación del desarrollo urbano, no se ha dado respuesta que tienda a mitigar los problemas de las zonas de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que pese a que tenemos muchas políticas con respecto a la sostenibilidad, y de hecho muchos procesos, porque ya en las escuelas están incluyendo formación en sostenibilidad, estas todavía no se aplican al 100% y todavía no tienen una función 100% aplicable o que retribuya a las zonas naturales. Una zona natural tocada ya es una zona natural perdida. Perdida me refiero a que, pues ya con los asentamientos humanos, es difícil que podamos tener espacios naturales que ayuden a la ciudad a darle servicios ambientales, ¿no? Entonces tenemos que hacer uso, pues, de otro tipo de soluciones. En este caso, mi pregunta fue de qué manera la práctica tradicional de los proyectos urbanos mixtos del modelo neoliberal pueda influir para mejorar la ocupación de los asentamientos en laderas de barrancas. Quiero decir con esta pregunta que
la forma tradicional de los proyectos urbanos como lo conocemos, a la hora de hacer una plaza comercial donde además de la plaza comercial hacen un edificio de oficinas, donde ese edificio de oficinas aparte tiene vivienda, tiene servicios financieros, tiene amenities. Entonces, esos proyectos urbanos, ¿cómo se podrían aplicar en este tipo de investigación? Entonces, fue ese el objetivo, aplicarlos a esta zona, ¿no? Entonces, consideré en mi hipótesis que con este tipo de proyectos podríamos rescatar las barrancas. ¿Cómo? Ahorita se los platico en estas láminas. La tendencia que nosotros tenemos en la forma como hoy se están ocupando las barrancas la tendencia es pesimista. La vamos a perder por muchas razones que las he comentado en las láminas anteriores. La intervención con proyectos urbanos mixtos es mi visión optimista, donde creo que se pueden promover programas de inversión pública, donde verdaderamente sí puedan recuperar la inversión, generan plusvalía que se traduce en impuestos, hay influencia hacia la ciudad, hay crecimiento sostenido y hay control de la expansión urbana sobre áreas naturales y hay rescate de servicios ambientales vitales para la ciudad. Con los proyectos urbanos mixtos, de acuerdo a lo que obtuve en las pláticas y cómo se pueden aplicar esos proyectos urbanos mixtos, en el primer nivel, tan solo en el medio ambiente, podemos mantenerlo a través de la biomasa existente. Y si esa biomasa, e incluso pagar a los locales de la conservación de esa biomasa, y si esa biomasa crece, su recurso podría también crecer. Se pueden proteger las redes hídricas, se puede mejorar la calidad de los mantos acuíferos, se pueden mantener limpias las barrancas y en el segundo nivel se mantienen los servicios ambientales, se controla la expansión urbana, se protegen las áreas para la captura del carbono y en tercer nivel se conservan las redes hídricas de la región, se mejora la calidad del agua que se filtra al subsuelo y se contrarresta la contaminación de la región y se crean pulmones de oxígenos limpios. En lo económico, en el primer nivel, pues hay una revalorización del suelo, hay mejora en la calidad de la infraestructura. En el segundo nivel se recupera la inversión pública, hay recuperación de pago de impuestos. En el tercer nivel se promueven programas de inversión pública, hay menor intervención del gobierno en el rescate de las áreas naturales. En el sistema político, en el primer nivel, se mejora la vigilancia o la seguridad de la zona, se fortalece la comunidad, mejora la calidad de vida de los residentes. En el segundo nivel se fortalece el empleo y la economía local, hay autofinanciamiento para programas sociales y en el tercer nivel se reduce la vulnerabilidad de las familias y sobre todo se cumplen los objetivos del gobierno. En el sistema jurídico, se crea certeza jurídica en la propiedad, se favorece la equidad social y se regularizan las viviendas ante la normativa. En el segundo nivel se mejora la recaudación de impuestos, se favorece la regularidad de las viviendas y en el tercer nivel se fortalece la relación entre gobiernos y gobernados. Se promueve la equidad social y se promueve la igualdad. En los sistemas de riesgo, bueno, pues ya se prevén los riesgos físicos de las personas que ahí habitan, se crean estrategias de prevención de riesgos, se prevén los derrumbes, los deslizamientos y los hundimientos. En el segundo nivel hay menor inversión a los desastres, hay monitoreo a los posibles riesgos y hay mejoras en la infraestructura urbana. Y en el tercer nivel se logran aplicar las políticas públicas ciudadanas a ciudadanos en riesgo, ¿no? Y el cumplimiento de los objetivos de protección civil. Y así me fui dando los beneficios que se pueden desarrollar a través de los proyectos urbanos múltiples. Lo que me faltó comentarles es que estos deben ser con enfoque social. Es decir, no son los proyectos urbanos mixtos tradicionales, sino los proyectos urbanos mixtos con enfoque social, dirigidos a los habitantes de la zona, dirigidos a los locales, dirigidos
a quienes van a vivir en las zonas de riesgo. Y los medios de financiamiento, pues hay muchos instrumentos. Tenemos la transferencia de derechos de otros proyectos de la ciudad, como por ejemplo, hay, no sé si ustedes lo sepan, que en el centro de la ciudad hay inmuebles que no se pueden tocar porque son patrimonio de la humanidad, no pueden crecer, aun cuando la zonificación se los permita. Entonces, esa parte que no pueden invertir en esa zona, el gobierno lo puede transferir a las zonas de otros proyectos, y bien pueden ser en los proyectos urbanos mixtos en las barrancas. La transferencia de donaciones de otros proyectos de la ciudad. Cuando un desarrollador crea vivienda, siempre tiene que otorgar cierta cantidad de suelo o especie al gobierno. Entonces, puede crear proyectos urbanos en esa zona o desarrollar esos proyectos en esa zona para beneficio de los habitantes. Se puede calcular la biomasa para pago de conservación, mediante planes de pymes, mediante programas de desarrollo, mediante ferias, y lo que yo siempre pensé asociado a los pueblos mágicos, que los pueblos mágicos solamente es un centro donde venden ciertos productos, pero atrae turismo. Aquí se pueden aplicar las barrancas mágicas, donde se puede vender o tomar como puntos de atractivo las barrancas y atraer turismo, donde va a hacer crecer la economía de los locales, de las personas locales, perdón. Y ya por último, pues me gustaría solamente compartirles uno de los tantos vuelos de dron que hicimos, donde se aprecia pues la forma de estas barrancas y cómo la población ha llegado hasta de esta zona, ¿no? Y esto pues nos permite pues desarrollar diferente tipo de proyectos. Aquí podrían ser hasta tirolesas, cosas deportivas que la misma ciudadanía o la misma ciudad también pueda participar en los beneficios que dan las barrancas de la Ciudad de México. Con esto les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Pues gracias, Moisés, muy interesante toda tu ponencia, ¿no?